Bueno, iglesia, como les había dicho, el tema que iniciamos el sábado, habían cosas que todavía estaban pendientes y hoy vamos a hacer la segunda parte. ¿Se acuerdan del título? Y Dios nunca llega tarde, parte 2. Sí. Y para empezar nuestra enseñanza, pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el sábado, los que no estuvieron. Y les quiero decir que el mundo anda en un afán todo el tiempo, anda en una carrera, anda buscando las cosas fáciles, inmediatas, pero veíamos cómo Dios no se mueve a través del afán nuestro, porque Dios tiene un tiempo completamente diferente, Él tiene su propio reloj, de hecho Él es el tiempo, y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, porque la palabra promete que Dios nunca va a llegar tarde, ¿sí? En el libro de Lamentaciones nos hablaba que el Señor era bueno, que los que confiaban en Él, pues nada les iba a faltar, que teníamos que aprender a esperar en silencio en su presencia, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a esperar en esa presencia de Dios, pues en Filipenses 4:7 dice que hay una paz que llega a nuestra vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida nuestra mente y que cuida nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Entonces, por esa misma razón, pues a Dios no lo sorprende nada, ¿sí? Dios sabe todo lo que va a acontecer. Dios, mientras nosotros vamos recorriendo el camino, Él ya viene de vuelta porque Él hizo unos planes perfectos para nosotros y Él ya sabe cuáles son. Yo les hablaba de que Él ya sabe el día malo que tenemos, Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe lo que va a pasar y Él espera que nosotros le demos la mano y que pasemos esos días difíciles acompañados de Él. ¿Sí? ¿Amén? Entonces también hablábamos que hay hornos, hay pruebas en el camino, estamos en un mundo caído. Yo esta mañana les contaba, ayer casi me quitan el carro, pero gloria a Dios, el Señor también fue bueno y pudimos solucionar el tema. Y lo que ocurre en el tiempo de prueba es que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, Él quiere glorificar su nombre, pero también Él desea que en esa prueba nuestro corazón sea transformado. Porque si nos damos cuenta, cuando entramos en prueba, lo primero que se revela en nuestro corazón es orgullo, ¿sí? Entonces, Dios nunca llega tarde, ¿sí? Nuestro afán jamás va a mover el brazo de Dios, porque nuestra exigencia o lo que pide nuestra carne es que las cosas se hagan ahora, ya, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, no somos como la gente del mundo, que estamos desesperados, que estamos mal guiados, que somos mal criados, porque eso es lo que el mundo hace. El mundo está corriendo, buscando suplir sus necesidades, pero la palabra en Mateo nos decía que Dios conoce cada una de nuestras necesidades y que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Amén? Amén. También hablábamos que cuando hay pruebas que son difíciles, que decimos ya no soporto esta carga, ya estoy que tiro la toalla, pues también hablábamos de que cuando las pruebas son grandes, también el milagro es más grande, la cosecha es más grande, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser pacientes en el Señor. Y por último hablábamos de la mujer samaritana, esa mujer que era pecadora y que cuando llegó a la presencia de Dios, de Jesucristo, Jesucristo le contó toda su vida. Y también hablábamos acerca un poquito de eso, de que a veces queremos justificar nuestros planes y queremos decirle a Dios, oiga, bendígame lo que yo estoy pensando, pero realmente Dios ya lo conoce todo. Entonces, como Él ya lo conoce todo, debemos entender que Él nunca va a llegar tarde, ¿sí? Que los planes de Él son perfectos y que su sabiduría es superior a la de nosotros. Amén. Ahora, vamos a empezar desde ahí, vamos a retomar la prédica en este punto, y el siguiente punto que yo les quiero hablar es que Dios siempre nos oye. ¿Alguien cree eso? Amén. ¿Se acuerdan que hablamos un pedazo acerca de la historia de Lázaro? ¿Sí? Entonces, él era un amigo de Jesús, era un amigo amado de Jesús junto con su hermana María y Marta. Y Jesús estaba en otro pueblo y le llegó la noticia de que Lázaro se había enfermado. ¿Hemos escuchado esta historia? Les voy a leer unas partes de la escritura. Dice en Juan capítulo 11 versículos 3 al 6.
Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Amén. Amén. Lo primero que quiero resaltar es que pues Dios nos escucha, pero qué vaina, porque Lázaro estaba enfermo y tenía una enfermedad grave. Y si leemos este texto, pareciera que a Jesús no le importó. Pareciera que Jesús como que fue indiferente con lo que la noticia que le estaban dando. Y yo no sé si estamos en medio de una prueba hoy, pero a veces en medio de la prueba, cuando de pronto sentimos esas mismas respuestas de parte de Dios, que es silencio, ¿cómo nos sentimos? Desesperados, entra el afán a nuestra vida, sentimos que Dios no nos da la respuesta, hay desesperanza, porque el milagro que tanto anhelamos no ocurre, ¿sí? Y la pregunta es: ¿cómo nos sentimos hoy? Porque Marta y María lo que hicieron cuando vieron a Jesús fue reclamarle, y le dijeron: ¿por qué no llegaste antes? Y tal vez eso pueda haber en nuestro corazón: Señor, necesito esas finanzas, Señor, necesito sanidad, Señor, ¿por qué no has intervenido en mi matrimonio? Y esas actitudes de queja lo único que pueden hacer es retrasar nuestro milagro. Debemos aprender a hacer un alto en el camino y recordar lo que hablábamos el sábado, que Dios no tiene el mismo reloj de nosotros, que Dios no llega tarde, que Dios está haciendo un trabajo precioso en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, Él sí está interesado en llegar a nuestra necesidad. Él sí está interesado en llegar a esa prueba en la cual estamos atravesando en este preciso momento, ¿sí? Y pareciera que hay muchas cosas que están perdidas, pero es ahí cuando el Padre se glorifica, ¿sí? Y también se glorifica el nombre del Hijo, porque recuerda que todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús, y cuando eso ocurre, cuando tenemos respuesta, se glorifica el nombre del Padre, pero también se glorifica el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y yo quiero que piensen en esto: ¿cuántas veces hemos hecho oraciones y cuántas veces Dios nos ha contestado? Todas. Lo que pasa es que a veces pareciera que no, porque no es en el tiempo que nosotros queremos, pero al final Dios siempre trae una respuesta para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, no quiero que piensen que Dios es como que no le duele, como que no ve nuestra necesidad, conforme a lo que vemos que Jesús reaccionó. Le dicen: su amigo está enfermo, y Jesús dice: nos quedamos 2 días más, ¿sí? En vez de salir corriendo, que sería la respuesta que uno esperaría. Pero Jesús también experimentó todo lo que nosotros sentimos. ¿Ustedes sabían eso? Que aunque fue Dios, Él vino como un hombre, y Él vino y tuvo que también tenía las mismas emociones que nosotros teníamos. Quiero leerles Juan 11:33 al 35, y dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. ¿Jesús tenía emociones? Sí. ¿Jesús le dolían las cosas? Ustedes saben que a Jesús le duele, y la palabra dice en Salmos que cuando el diablo se mete con un hijo de Dios, es como si le metieran el dedo en el ojo a Dios. Lo ofende profundamente. Entonces, yo quiero que sepan que nunca estamos solos en la prueba, ¿sí? Y aunque Jesús sabía el milagro que iba a ocurrir, Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, Él igual experimentó las emociones que nosotros teníamos. Él se dolió al ver cómo la gente sufría. Entonces, Jesús también siente nuestro dolor. Y aquí va la pregunta: pasaron 4 días, ¿Dios llega tarde? No. ¿Y entonces qué pasó ahí? Porque es que le dijeron que estaba enfermo, y cuando llegó ya llevaba 3 días metido en la tumba, ya estaba oliendo feo, ¿sí?
Cuando después de un tiempo empieza a descomponerse la carne y empieza a oler muy maluco. ¿Sí sabemos eso, no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo único que se quería era glorificar el nombre del Padre y de Jesucristo, porque lo que iba a mostrar era su gran amor, pero también su gran poder. Y yo quiero que piensen en eso. Cuando más necesitados estamos, es cuando más se va a glorificar su nombre. No piensen que están solos, no piensen que las cosas buenas le pasan al cristiano al lado. Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Por esa misma razón, nosotros, el apóstol Pablo dice que no es una competencia, que no es una carrera contra Iván, no es una carrera contra Angélica, es mi carrera y yo tengo que cumplir mi propósito. Por esa razón, como cristianos somos diferentes al mundo, porque en el mundo, si a Marbeli le va bien, entonces yo me lleno de celos y de envidia. Pero como hijo de Dios, yo sé que si a ella le va bien, a mí me va a ir bien en el momento justo. Amén. Entonces el amor de Dios es muy grande, su poder es inagotable, ¿sí? Yo quiero que no se olviden en esta tarde que Él es el Rey de Reyes. Él está sentado en el trono, no hay nada que el diablo pueda hacer que lo despeluque allá y lo haga parar. Él sabe todo lo que está ocurriendo, Él sabe nuestras necesidades. Él declara que Él es la resurrección y la vida. Entonces no importa en qué posición o qué problema tengamos hoy, si le creemos, Él puede resucitar cualquier área de nuestra vida. Financiera, matrimonio, sanidad, relaciones, ¿verdad? Él es la vida. Amén. Amén. Y por último quiero resaltar de esta misma historia algo que dice Jesús, versículos 40 y 42. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Amén. Amén. Y yo quiero que noten que Él dice estas palabras en voz alta. Él lo que quería era que entendiéramos que el Padre a través de Él siempre nos va a escuchar, ¿sí? Que mientras permanezcamos en Cristo, en Salmos también dice que Él tiene su oído inclinado a nuestras oraciones, que todo lo que nosotros le pedimos no es echado en un saco roto. De hecho, en Apocalipsis dice que nuestras oraciones o las oraciones de los santos están en copas de oro y que es un olor fragante para Dios. Cada oración, cada lágrima, cada petición que nosotros le levantamos a Dios, Él la responde. Eso no queda olvidado. Como hijos de Dios tenemos que saber y aprender a esperar, aprender a ser pacientes, porque la respuesta para cada uno está ahí. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces, yo quiero que digamos: mi Dios siempre me escucha. Mi Dios siempre me escucha. Y mi Dios siempre llega a tiempo. Y mi Dios siempre llega a tiempo. Amén. Amén. Ahora, una segunda parte es que Dios siempre toma el tiempo para bendecirnos. Él busca la ocasión, la papaya para darnos lo mejor, incluso cuando nosotros no le estamos pidiendo. Amén. ¿Alguien ha experimentado que tiene algo en su corazón y de pronto no lo ha dicho y de pronto alguien llega y lo sorprende a uno? ¿Sí? Yo este año ya estaba como sin jeans y yo dije: no, quiero un jean, no sé qué, y hace como 20 días Carlos me llegó con un jean nuevo, pero yo no se lo había pedido a nadie, ¿sí? Entonces yo quiero que sepan que Dios conoce el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, que Dios anhela y espera la oportunidad para bendecirnos, para sorprendernos, para consentirnos. Amén. Él quiere enseñarnos que tenemos un Dios vivo que nos ama y que nos cuida, ¿sí? Vuelvo y les digo, no estamos solos en el camino. Esta semana estuvimos el lunes evangelizando y bueno, fuimos aquí donde unos amigos y hablábamos acerca de lo bonita que es la familia, ¿sí? Dios nos expresa el amor a través de la iglesia.
¿sí? Porque cuando de pronto uno está caído, hay un hermano que me levanta, hay un abrazo, hay un beso, hay una palabra que nos edifica. Amén. Entonces yo quiero que sepan que tenemos un Dios que es capaz de darlo todo por amor. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? Amén. ¿Ustedes saben qué fue lo que Él nos entregó por amor? A su Hijo. ¿Quién entrega a su Hijo? ¿Tú entregas a tu chiquito por Iván? No, ¿verdad? Solamente Dios, que es amor inagotable, el Dios todopoderoso que anhela pasar esas tormentas a nuestro lado, que ya nos dio lo mejor que tenía de sí mismo, es ese amor, es ese Dios que nos quiere bendecir todo el tiempo. Quiero que leamos Salmo 50 del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y a todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Amén? Amén. Este es un versículo que realmente nos muestra que ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Nada, ¿verdad? Todo es de Él y nos lo está declarando en su palabra. Pero lo que yo quiero que veamos de este versículo es que Él conoce nuestro problema. Él conoce todos los ángulos y todas las salidas que tiene esa situación. Él tiene la sabiduría más vasta que cualquiera de nosotros podamos tener. Entonces, Él tiene el control y Él no permitirá que nada de lo que el enemigo nos levante nos pueda destruir o nos pueda dañar, ¿sí? Porque la Biblia nos promete tribulación, prueba, ¿sí o no? Pero miren lo que está diciendo: si Él es el dueño de todo, si es el creador de todo, Él no va a permitir que nada nos pase. Amén. Porque Él es el dueño de este mundo, de todo lo que hay en Él. Él conoce, como decía la enseñanza pasada, cada pelo que nosotros tenemos y cada pelo que se ha caído también, ¿no es cierto? Entonces eso nos debería llenar a nosotros de confianza, de que así estemos pasándola mal en un tiempo, Dios tiene especial cuidado. Dios nos bendice como Él quiere y en el momento que Él quiere. Y nos lo confirma en Isaías 41:10, ¿sí? Dice: no tengas miedo, porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién? Jesús. Sí, Dios está con nosotros. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿El dueño de quién? De 1000 colinas, el dueño del mundo, el dueño de todo. Dice: te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Miren que hay una historia. Una vez un señor estaba en una carretera y tuvo un accidente y se cayó por el precipicio, ¿verdad? Pero mientras iba cayendo se agarró de una rama, de una raíz, y empezó a decir: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y entonces escuchó una voz suavecita ahí como con el viento y le dijo: suéltate, que yo te voy a sostener con mi diestra. Y pues el man no quería esa respuesta, quería que llegara alguien y lo jalara. Y el caso fue que se aguantó toda la noche agarrado a esa raíz. Y la voz volvía y le decía: suéltate, que yo te voy a sostener. Y adivinen qué pasó cuando empezó a amanecer. Cuando se dio cuenta, resulta que estaba a menos de 1 metro del piso. ¿Será que eso puede pasar? ¿Será que el Señor tiene una salida fácil para nosotros y nosotros queremos algo sobrenatural, queremos algo magnífico, y a veces lo evidente es la salida que nosotros necesitamos? Entonces a veces caminamos en esa oscuridad, caminamos en nuestras fuerzas y en lo que nosotros creemos que podemos solucionar, pero lo que yo veo es que Dios siempre tiene especial cuidado. Esa voz era Dios diciéndole: suéltese, pero este señor tuvo que pasar toda una noche engarrotado, agarrado de una raíz. Y a veces nosotros nos agarramos de ciertas cosas y no las soltamos porque es mi vaca sagrada y esto es lo que me da, y no sabemos si Dios tiene algo mejor.
A veces pasan cosas que no son chéveres, pero de pronto nos está guardando o nos va a abrir una puerta mejor. Ayer cuando me para la policía, yo le contaba a algunos, pues al final yo como que me gocé, me fui en Transmilenio, guardé el carro en un parqueadero. Yo dije, de pronto si me voy más lejos en Bogotá me estrello, me roban el carro, quién sabe qué me hubiera podido pasar. Y tenemos que aprender a ver de esa manera. Dios no deja que las cosas ocurran para que sean un daño a nuestra vida. Amén. Porque Dios siempre promete llegar a tiempo. Amén. Entonces, yo los invito a que en esta tarde guarden esa palabra de Isaías 41:10, entender que Él nos está guardando en su diestra. Y yo no soy de tener muchas visiones, pero una vez tuve una muy clara y yo veía un barrial y yo veía cómo el Señor me tenía en su mano. Así me vi, ¿sí? Y alrededor todo era un lodazal, como un pantano. Y yo quiero que sepan que Él siempre nos va a estar protegiendo. Amén. Amén. Ahora, ver la respuesta de Dios en nuestra vida requiere que nosotros tengamos un enfoque correcto. ¿Sí? Quiero que leamos Jeremías 17, versículos 5 al 8. En otras palabras, tenemos que estar sintonizados con Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Porque a veces queremos muchas cosas, pero no estamos pidiendo escrituralmente, no sabemos si es la voluntad de Dios y pedimos de mala forma. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Y yo creo que esta palabra todos en algún momento hemos cometido ese error. Hemos puesto nuestra confianza en nuestra pareja, en una empresa, en un jefe, en un familiar, en un cliente. Cuando yo empecé a trabajar, yo hacía unas cosas loquísimas por ganarme el favor de la gente. A veces me salía a 5 de la mañana para ir a trotar, pensando que la confianza que yo generaba me iba a bendecir. Y la gente cambia todo el tiempo, ¿no es cierto? La gente nos ha traicionado, la gente nos ha desilusionado, ¿sí? Y lo que el Señor nos está diciendo es: ¿qué tipo de árbol queremos ser nosotros? Porque la palabra nos describe como árboles plantados también. En Salmos 1 hay una descripción muy parecida. El árbol raquítico es el que tiene la mirada puesta en la gente, el que espera el favor, la retribución de personas. Pero el árbol que está a la ribera del río es el que confía en Dios, es el que pone su mirada en Él. Es aquel hombre que, sin importar lo que esté viviendo, confía en que su Dios es un Dios bueno, es un Dios que responde, es un Dios que llega a tiempo. Amén. Amén. Y tenemos que aprender a ver su mano sobre nuestra vida todo el tiempo. Pero eso depende del enfoque con el que estemos mirando nuestra vida. Recuerden que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y lo que estemos viviendo hoy no define quién es Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿las personas nos bendicen? Sí. ¿Dios coloca personas a nuestro alrededor? Claro que sí. El problema es que empecemos a poner la mirada en ellas. Ustedes pueden decir hoy nuestros pastores, y si Dios mañana me dice deje la iglesia y deje a 2 líderes ahí, váyase, ¿ustedes que se acabó la iglesia? No, porque la iglesia no es el pastor, la iglesia es el Señor, ¿verdad? Es su presencia. Amén. Ahora quiero ir cerrando con
un versículo que a mí me habló, pues me ministró mucho mientras lo estaba leyendo, y es algo que está en Números 23, 19. ¿Vamos bien? Dice la palabra de Dios, Dios no es como los mortales. Ahora, ¿cómo son los mortales? Variables, ¿qué más? Altivos, orgullosos, falsos, ¿verdad? De doble sentir, inestables. Así son los mortales. Pero dice, Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. ¿Sí? Entonces eso también me lleva a un segundo punto. ¿Qué ha dicho Dios acerca de la vida de cada uno de ustedes? Que vamos a ser prósperos, bendecidos. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Sí. Y tal vez nuestra realidad no nos esté mostrando esto hoy. Pero como dice que no miente ni cambia de opinión, eso quiere decir que se va a cumplir. Ahora dice, cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Amén. Y con esto les quiero decir que Dios nunca llega tarde. Dios no necesita de nuestra ayuda. Quiero que piensen en eso. Porque el problema de todos nosotros es que cuando estamos en un problema, inmediatamente lo que nace en nuestro corazón es que queremos buscar la salida de nuestras fuerzas. Y la Biblia nos habla un montón de ejemplos de cómo eso es un error, de cómo eso retrasa todo lo que nosotros, retrasa todas las promesas de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara, Dios le promete a Abraham a los 75 años que le va a dar el hijo de la promesa, lo que hicieron ellos fue que Abraham se acostó con su criada, ¿sí? Porque digo, Sara es muy vieja, no puede tener hijos. Y lo que ocurrió con eso fue un problema familiar. La promesa vino 25 años después, ¿verdad? Y lo que el hombre quiso ayudar, lo único que hizo fue frenar a Dios, no lo dejó operar, ¿sí? Y de eso hay muchos más. Podemos hablar de Moisés, que cuando Dios le dice que va a liberar a su pueblo, va y mata a un egipcio y le tocó irse a exiliar 40 años en el desierto. 40 años. Entonces, yo les quiero decir que antes de que ustedes quieran ayudar a Dios, piénsenlo bien. Antes de que ustedes quieran resolver en su afán, pregúntele a Dios si ese es el camino que quiere. Porque del afán, como lo decíamos la vez pasada, solo queda el cansancio, ¿sí? Yo les quiero decir en esta tarde, para ir cerrando el tema, es que en medio de la tormenta tenemos que aprender a quedarnos quietos, aprender a poner la mirada en Jesús, ¿sí? Porque Él es el único que nos da la capacidad de estabilizar el barco en medio de la tormenta. Él es el único, como decía en Filipenses 4:7, que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es una clave poderosa, porque la paz es lo que nos impide tomar decisiones sabias. ¿Amén? Amén. Entonces, esta tarde el mensaje, quiero cerrar esta enseñanza diciéndoles que sin importar la situación, sin importar si algo ya parece que murió, Dios nunca llega tarde. La recompensa a cada cosa que ustedes han hecho para Dios, el tiempo que le han invertido, ese tiempo va a llegar en bendición, va a llegar en cosecha, va a llegar en multiplicación. Amén. Eso nada lo va a cambiar. El diablo se podrá parar todas las veces que quiera sobre su tierra prometida, pero al final él siempre va a ser derrotado. Porque Dios va a voltear las cosas siempre a favor de sus hijos. Amén. ¿Amén? ¿Alguien lo cree? Amén. Bueno, yo los invito en esta tarde a que nos coloquemos sobre nuestros pies.